¿Cómo están, apreciados estudiantes del segundo curso? Hoy en la disciplina de Ciencias Naturales y Salud desarrollaremos el tema Genética de Poblaciones. Les saluda la licenciada María Estela Zárate Pastor. La capacidad a desarrollar es: resuelve problemas acerca de la ley de Hardy-Weinberg, y los indicadores son: determina el concepto de genética poblacional, interpreta la ley de Hardy-Weinberg, distingue las bases para que se cumpla el equilibrio de Hardy-Weinberg, resuelve problemas sencillos aplicando la ley de Hardy-Weinberg. Genética de poblaciones. Es el campo de la biología que estudia la composición genética de las poblaciones, que resultan de la intervención de factores evolutivos. Constituye un conjunto de teorías que permiten entender la variabilidad natural y explicar su presencia en las poblaciones. Población consiste en todos los individuos de la misma especie que viven en un lugar particular al mismo tiempo. Posa génica es el conjunto total de copias del gen para todos los genes en una población. Es su reserva de genes o acervo genético. La reserva de genes obtiene su nombre de la idea de que todas las copias de todos los genes que hay en los individuos de una población y se encuentran como una reserva común. Principio de Hardy-Weinberg. El principio más importante que rige la genética de poblaciones es la ley de Hardy-Weinberg, desarrollada independientemente en 1908 por el matemático inglés Hardy y el físico alemán Weinberg. El principio de Hardy-Weinberg utiliza una aplicación de la distribución binomial, describe y predice las frecuencias genotípicas y alélicas de una población que no evoluciona. Relaciona las frecuencias alélicas con la frecuencia de los genotipos y explica matemáticamente por qué en las poblaciones las mutaciones dominantes no reemplazan a las recesivas. La frecuencia de un alelo se mantiene constante de una generación a otra, independientemente de que sean dominantes o recesivos, en ausencia de los 4 mecanismos de la evolución: mutación, migración, selección y deriva. Condiciones para que se cumpla la ley de Hardy-Weinberg. 1. No hay mutación, no se generan nuevos alelos por mutación, no se duplica ni se elimina ningún gen. 2. Apareamiento aleatorio. Los organismos se aparean entre sí al azar sin ninguna preferencia por genotipos particulares. 3. No hay flujo de genes. Ningún individuo o sus gametos, como el polen que viaja en el viento, entra o sale de la población. 4. El tamaño de la población es extremadamente grande. La población debe ser efectivamente infinita en tamaño. 5. No hay selección natural. Los alelos dan una adaptación igualitaria. Hacen que los organismos tengan las mismas posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Aspectos de la ley de Hardy-Weinberg. En una población, la frecuencia de los alelos autosomales no cambia entre generaciones, o sea que se produce el equilibrio de frecuencias alélicas. La frecuencia de los genotipos en una población se predice por las frecuencias génicas. Equilibrio de las frecuencias génicas. El equilibrio de la población es neutro. Si es alterado, este se restablecerá en una sola generación, pero con las nuevas frecuencias alélicas. Frecuencias de los genotipos. Los individuos de una población tienen 2 alelos para cada gen, los cuales pueden ser iguales o diferentes. Asimismo, un alelo puede ser dominante sobre otro, como por ejemplo en una población el gen correspondiente a una característica determinada tiene alelos B dominante y B recesivo. Cada individuo podrá aportar 2 alelos conforme a la siguiente combinación: genotipo homocigota dominante, 2 alelos B. Genotipo heterocigota, un alelo B dominante y otro B recesivo. Genotipo homocigota recesivo, 2 alelos recesivos. La frecuencia de cada alelo está dada por el cociente entre el número total de cada alelo y el número total de todos los alelos. En la ley de Hardy-Weinberg
Utilizamos frecuencias de una población para predecir las frecuencias genotípicas esperadas, es decir, el número total de genotipos que debería tener lugar en la población. La fórmula general es P cuadrado, que corresponde a la frecuencia de individuos homocigotas dominantes, más 2PQ, que corresponde a la frecuencia de individuos heterocigotas, más Q al cuadrado, que corresponde a la frecuencia de individuos homocigotas recesivos. También, a partir de ahí, podemos determinar que la frecuencia del gen dominante, P, más la frecuencia del gen recesivo, Q, es igual a 1. Otro ejemplo sería el color blanco de la lana de los corderos depende de un alelo dominante B y el color negro de un alelo recesivo B. En una población de 900 corderos se proporcionan los siguientes datos. 891 son blancos y 9 son negros. Con la aplicación de la ley de Hardy-Weinberg se puede calcular la frecuencia alélica de la siguiente manera. Nosotros sabemos que la frecuencia de individuos homocigotas dominantes más la frecuencia de individuos heterocigotas serían corderos con lana blanca, mientras que la frecuencia de individuos homocigotas recesivos producen corderos con lana negra. Con estos datos podemos calcular el valor de la frecuencia de individuos homocigotas recesivos, haciendo el cociente de los números de corderos con lana negra, que son 9, y el número total de la población correspondiente a 900, dando un valor igual a 0,01. Pero como nosotros precisamos el valor del gen recesivo, extraemos la raíz cuadrada, lo cual nos da un valor igual a 0,1. Al tener la frecuencia del gen recesivo, podemos llevar a la fórmula que corresponde P más Q igual a 1, donde P sería 1 menos Q, 0,1, lo cual nos daría que la frecuencia del gen dominante corresponde a 0,9. Al tener los resultados de la frecuencia del gen dominante y la frecuencia del gen recesivo, para verificar nuestros resultados podemos realizar de la siguiente forma. Frecuencia de individuos homocigotos dominantes, multiplicar por 900, lo que nos da un valor de 729 individuos que tienen el genotipo B dominante. Frecuencia de individuos heterocigotos, 2P por Q, por 900, lo que nos da un resultado de 162 individuos heterocigotos. Y al multiplicar los individuos con el gen homocigota recesiva por el número total de muestra de 900, nos da un valor de 9, sumando en total 900, que era nuestra muestra inicial. En el último ejemplo, si en una población en equilibrio el 80% de los individuos tienen ojos oscuros debido al gen A dominante, ¿cuál es el porcentaje de homocigotos dominantes heterocigotos y homocigotos recesivos? Tenemos entonces, si el 80% corresponde a individuos con ojos oscuros, A dominante y heterocigota, entonces el 20% corresponde a individuos de ojos claros. Para obtener la frecuencia de individuos homocigota dominantes, entonces dividimos nosotros 20 en relación a la muestra total, que es de 100, lo que nos da un valor igual a 0,2. Pero como nosotros necesitamos la frecuencia del gen recesivo, extraemos la raíz cuadrada dando un valor igual a 0,44. Con este resultado vamos nosotros a la fórmula de que la frecuencia del gen dominante más la frecuencia del gen recesivo es igual a 1. Entonces obtenemos que la frecuencia del gen dominante va a ser igual a 1 menos 0,44, dando un valor igual a 0,56. Así culmina nuestra presentación. Espero que te sea útil y puedas realizar las actividades propuestas por el Ministerio de Educación y Ciencias. Hasta la próxima.